Una viuda llegó más temprano al trabajo, y lo que vio por esa ventana la dejó sin palabras. Nadie debía saberlo. Nadie tenía por qué enterarse. Ella podía seguir caminando, hacer su trabajo y quedarse callada. Pero algo dentro de ella no la dejó. ¿Qué hace una mujer sin recursos, sin red de protección, sin nadie que la respalde, cuando presencia una injusticia que nadie más está viendo? ¿Qué vale más? ¿La seguridad de un empleo o el peso de una conciencia? A veces las decisiones más difíciles no se toman con la mente, se toman con el corazón, y cuestan todo. Esta es la historia de Nadia, una mujer común que enfrentó una elección imposible. Nadia Solano se levantó antes de que sonara el despertador. Lo hacía siempre, incluso cuando su cuerpo pedía más tiempo entre las sábanas desgastadas. Tenía ese hábito desde niña, cuando su madre le decía que la madrugada pertenecía a quienes se atrevían a reclamarla. Ahora, a sus 30 años, sola en un cuarto que alguna vez había compartido con un hombre bueno, la madrugada era lo único que le pertenecía sin condición. Se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo sin miedo. La piel oscura y tersa, los ojos negros que guardaban demasiadas cosas, el cabello rizado recogido con una liga desgastada. Era una mujer entera, aunque el mundo a veces la mirara como si fuera un fragmento. 3 años habían pasado desde que perdió a Emilio, y 3 años llevaba aprendiendo a vivir siendo la mitad de lo que había planeado ser. Tomó su bolso, guardó el trapo de microfibra que había olvidado el día anterior en el cuartito de los artículos de limpieza y salió cerrando la puerta con cuidado para no despertar a la señora Petra, su vecina de 80 años que dormía con el sueño de los justos. Afuera, la calle todavía olía a noche. Había decidido llegar temprano a la casa de los Montesinos precisamente por ese trapo. Sonaba a excusa pequeña, y tal vez lo era, pero Nadia era meticulosa en su trabajo. El día anterior había dejado sin terminar de pulir el baño del primer piso, y eso le había pesado en la conciencia más de lo razonable. Le gustaba dejar las cosas bien. Era lo único que podía controlar. La colonia donde vivían los Montesinos quedaba a 40 minutos en camión. Nadia conocía cada curva del trayecto, cada bache, cada semáforo que tardaba demasiado en cambiar. Se sentó junto a la ventanilla y dejó que el paisaje desfilara. Los puestos de tacos que apenas abrían, los perros echados en las banquetas, las bardas pintadas con nombres y corazones que ya nadie recordaba haber trazado. Pensó en su trabajo con gratitud genuina. El señor Rodrigo Montesinos era un hombre serio, correcto, poco expresivo, pero nunca había sido grosero con ella. Pagaba puntual, daba los días de descanso que le correspondían, y cuando Nadia se enfermó de gripa en diciembre, fue él quien mandó un mensaje preguntando si necesitaba algo. Era gerente de una empresa en otro estado, viajaba frecuentemente y pasaba semanas fuera de casa. La señora Valeria, su esposa, era quien llevaba el hogar en su ausencia. Valeria Montesinos tenía 35 años, era delgada, de cabello negro lacio, siempre impecable, y vestía con esa clase de elegancia que no grita pero tampoco susurra. Era hermosa, y lo sabía. Con Nadia era distante pero no cruel, al menos no de manera abierta. Le daba instrucciones con ese tono de quien está acostumbrado a ser obedecido, y Nadia las seguía sin drama. Era su trabajo. No necesitaba que la patrona fuera su amiga. Quien sí lo era, de alguna manera silenciosa y entrañable, era doña Carmen, la madre del señor Rodrigo. Una mujer de cabello completamente blanco, espalda encorvada por los años y manos que contaban décadas de trabajo. Vivía en el cuarto del fondo desde hacía casi un año, desde que su salud comenzó a fallar, y su hijo insistió en traerla a vivir con ellos. Doña Carmen sonreía siempre que veía a Nadia. Le preguntaba cómo estaba. A veces le guardaba un pedazo de pan dulce envuelto en una servilleta. Era el tipo de bondad pequeña que vale más que cualquier cosa grande. Nadia bajó del camión 3 cuadras antes de lo habitual para comprar un café de olla en un puesto que abría al alba. Lo tomó caminando, sintiendo el calor del vaso de unicel entre sus manos. El barrio de los Montesinos despertaba despacio.
Jardines regados, coches alineados, casas de 2 pisos con rejas de hierro y flores en las macetas. Un mundo ordenado, limpio, tranquilo. Llegó a la casa 10 minutos antes de las 7 de la mañana. El portón exterior estaba cerrado, pero no con llave, como era habitual cuando el señor Rodrigo estaba de viaje y la señora Valeria salía temprano a sus compromisos. Nadia lo empujó con cuidado y entró al jardín delantero pisando el pasto húmedo de rocío. Fue entonces cuando escuchó la voz. No era una voz normal. Era ese tipo de voz que alguien usa cuando sabe que nadie más va a escuchar, cuando se siente completamente libre de mostrar lo peor de sí mismo. Alta, cortante, llena de una rabia que no buscaba justificarse. Nadia se detuvo. El sonido venía de adentro, de la cocina. Quedaba al lado de la casa por una ventana grande de vidrio que solían dejar abierta en las mañanas para que corriera el aire. Nadia se acercó despacio, pegándose a la pared de piedra rugosa, sin saber todavía qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez la televisión encendida a volumen alto. Tal vez Valeria hablando por teléfono con alguien con quien discutía seguido. Pero no era la televisión. Se asomó por el borde de la ventana, apenas lo suficiente para ver sin ser vista, con el corazón comenzando a latir más rápido de lo normal. Lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. Doña Carmen estaba en el suelo, no sentada, no descansando, en el suelo de rodillas, con las palmas apoyadas en las losetas, intentando limpiar con un trapo mojado mientras lloraba en silencio, con esa clase de llanto que ya no tiene fuerza, que es solo el cuerpo haciendo lo que puede cuando el alma ya no aguanta más. Y frente a ella, Valeria Montesinos sostenía un balde de metal con las 2 manos, el mismo balde que Nadia conocía bien, el que usaba para trapear los corredores. Valeria lo inclinó despacio, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, y derramó el agua directamente sobre la espalda de la anciana. Doña Carmen sofocó un gemido. El agua fría empapó su vestido color arena, su cabello blanco, sus manos temblorosas. «Otra vez», dijo Valeria con una voz baja y helada. «Y hazlo bien esta vez. No te pago para que me dejes el piso a medias». «Ya, hija, ya casi termino», respondió doña Carmen con voz rota, sin levantar la mirada, como si hubiera aprendido que hacerlo solo empeoraba las cosas. «No me llames hija», respondió Valeria, dejando caer el balde vacío con un golpe metálico. «Tú no eres mi madre. Eres una carga que mi marido me impuso. Así que limpia y cállate». Nadia sintió que algo dentro de ella se fracturaba. Llevaba la mano apretada contra el pecho sin darse cuenta, como si quisiera contener el corazón que amenazaba con salirse. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de esa rabia pura y limpia que nace cuando ves a alguien bueno ser aplastado por alguien que no merece ni la mitad de lo que tiene. Doña Carmen siguió limpiando, empapada, temblando, sin decir nada más. Y Valeria salió de la cocina con los tacones resonando sobre las losetas mojadas, como si lo que acababa de hacer fuera tan normal como preparar el desayuno. Nadia se quedó pegada a la pared, sin moverse, sin respirar bien, con el café enfriándose en su mano sin que lo notara. ¿Qué hacía ahora? Si callaba, conservaba su trabajo, su único ingreso. Lo que pagaba el cuarto, la comida, la medicina que compraba para la señora Petra cuando hacía falta. Si callaba, nadie se enteraba. La vida seguía y doña Carmen seguiría siendo humillada en silencio mientras su hijo trabajaba lejos, sin saber. Pero sí hablaba. Sacó el teléfono del bolso con manos que no terminaban de calmarse. Tenía el número del señor Rodrigo guardado para emergencias. Nunca lo había usado. Se preguntó si esto era una emergencia. Se preguntó si había algo más urgente que una mujer mayor, empapada de rodillas en el suelo de su propia casa, llorando sola. Marcó el número antes de que el miedo pudiera convencerla de lo contrario. El teléfono llamó 2 veces. «¿Bueno?», respondió la voz del señor Rodrigo, seria como siempre, con el ruido de fondo de una oficina. «Señor Rodrigo». Nadia cerró los ojos. «Soy Nadia. Necesito contarle algo que vi esta mañana en su casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y en ese silencio, Nadia supo que ya no había vuelta atrás.
La voz del señor Rodrigo cambió en el momento en que Nadia terminó de hablar. Había intentado contarlo todo con calma, eligiendo las palabras con cuidado, sin exagerar ni adornar. Solo los hechos: la hora en que llegó, la ventana, el balde de agua, doña Carmen en el suelo llorando, las palabras que Valeria le había dicho. Lo contó tal como lo había visto, con la misma precisión con que ella limpiaba una habitación, sin dejar nada sin tocar. Pero al otro lado de la línea, el silencio que siguió no era el de alguien que escucha y procesa. Era el silencio duro y frío de alguien que ya decidió lo que va a decir antes de terminar de oír. «Nadia», dijo el señor Rodrigo, y su voz tenía algo que ella no le había escuchado antes, una dureza calculada, casi clínica. «Lo que me estás diciendo es muy grave». «Sí, señor, por eso le llamé». «¿Y tú viste todo esto desde afuera de la ventana, antes de entrar a la casa?» «Sí, señor. Llegué temprano y escuché los gritos. Entonces me asomé y...» «¿Llegaste temprano?», la interrumpió él. «¿A qué hora?» «Como a las 7:10, señor. Había olvidado un trapo el día anterior y quería...» «¿Y en lugar de entrar directamente, te quedaste espiando por la ventana?» Nadia abrió la boca y la volvió a cerrar. La palabra espiando cayó sobre ella como algo sucio. Quiso decir que no era así, que no había sido eso, que simplemente escuchó y se asomó porque algo no sonaba bien. Pero ya sentía que las palabras no iban a llegar a ningún lado. «Señor Rodrigo, yo no estaba espiando. Escuché gritos y me preocupé por...» «Mi esposa no es ese tipo de persona», dijo él, y su voz tenía ahora esa firmeza con que los hombres cierran los temas que no quieren seguir abriendo. «Lleva años cuidando a mi madre, dándole casa, comida, atención. Lo que me estás describiendo no corresponde con la mujer que yo conozco. Señor, le juro que lo que vi...» «No sé qué viste ni qué creíste ver», la interrumpió de nuevo. «Pero no puedo tener en mi casa a alguien que llegue a deshoras, espíe por las ventanas y luego llame para levantar calumnias sobre mi esposa. Eso no es lo que te pedí cuando te contraté». El corazón de Nadia dejó de latir por un segundo. «¿Me está despidiendo? Recoge tus cosas cuando llegues y déjalas en la entrada. La señora Valeria te abrirá el portón. No es necesario que hablemos más». La llamada terminó. Nadia se quedó con el teléfono en la mano, mirándolo como si esperara que la pantalla le explicara lo que acababa de pasar. El café que sostenía con la otra mano estaba completamente frío. El jardín seguía igual de tranquilo, con el pasto húmedo y los pájaros cantando en los fresnos, como si el mundo no acabara de sacudirse bajo sus pies. Entró a la casa con los pasos lentos de quien camina hacia algo que no quiere enfrentar. La cocina estaba vacía. El piso seguía mojado en una esquina y el balde de metal estaba tirado de lado junto a la pared, como una prueba muda que nadie había pedido. Nadia lo miró un momento y luego subió al cuartito de los artículos de limpieza a recoger sus cosas. El delantal que guardaba allí, una crema de manos que había dejado en el estante, el trapo de microfibra que había sido el motivo de todo. Fue Valeria quien la encontró en el pasillo. Estaba perfectamente vestida ya, maquillada, con el cabello lacio recogido en una cola baja. Nada en su apariencia sugería que minutos antes había vaciado un balde de agua sobre una anciana. La miró a Nadia con una expresión que quería parecer sorprendida, pero que tenía algo calculado en los bordes. «Nadia, ¿qué pasó?», preguntó con esa voz suave que usaba cuando había alguien mirando. «El señor Rodrigo me acaba de llamar diciendo que te vas». Nadia no supo qué responder. La verdad era que no tenía palabras para esa pregunta. No podía decir, porque lo que usted hizo esta mañana fue una crueldad, sin arriesgarse a algo peor. Y tampoco podía fingir que no había pasado nada, porque las cosas que se fingen siguen existiendo aunque uno les dé la espalda. «No lo sé, señora», dijo al final en voz baja. Él decidió que ya no necesitaban mis servicios. Valeria frunció el ceño con una expresión que parecía genuinamente confundida, y luego sacó el teléfono del bolsillo y marcó. Nadia escuchó cómo preguntaba con voz dulce por qué había despedido a la empleada, y escuchó desde su lado de la conversación la respuesta que daba el señor Rodrigo.
que Nadia no había querido obedecer sus órdenes. Valeria colgó y la miró con algo que podría haber sido lástima si no fuera por el brillo frío en sus ojos. «Qué pena», dijo, y abrió el portón sin agregar nada más. Nadia salió a la calle con su bolso al hombro y su pequeño bulto de cosas en la mano. Caminó una cuadra entera antes de detenerse en una banca bajo un árbol. Se sentó, intentó respirar, y por primera vez en mucho tiempo no encontró las palabras para hablarle a Dios, así que solo se quedó en silencio, con las manos juntas sobre el regazo, sintiendo cómo el mundo seguía girando a su alrededor sin pedirle permiso. Los días que siguieron fueron los más largos que Nadia recordaba desde el velorio de Emilio. Empezó a buscar trabajo al día siguiente, con la misma meticulosidad con que hacía todo. Se levantaba temprano, se vestía con ropa limpia y arreglada, y salía a recorrer colonias, tocar puertas, entregar números de teléfono escritos en papelitos que arrancaba de una libreta. Fue a las agencias de colocación de empleadas domésticas. Fue a los anuncios pegados en los postes de la calle. Fue recomendada por la señora Petra a una vecina, que a su vez la recomendó a otra, que a su vez nunca llamó. Las respuestas eran siempre variaciones del mismo golpe suave. «Ya cubrimos el puesto. Le avisamos si algo se abre. ¿Tiene carta de recomendación de su anterior empleo?» Esa última pregunta era la que más dolía, porque Nadia no tenía carta. El señor Rodrigo no la había despedido con explicaciones ni con papeles. La había despedido con una llamada de 3 minutos que terminó antes de que ella pudiera defenderse. Y sin carta, sin referencia, sin una voz que dijera «Esta mujer trabaja bien y es honrada», las puertas se cerraban con una cortesía que dolía más que un portazo. Una tarde, después de 4 días de negativas, se sentó en la banqueta frente a una tienda de abarrotes y contó el dinero que le quedaba en la cartera. Era suficiente para una semana, tal vez 10 días si comía poco y no usaba el camión. Guardó los billetes con cuidado, como si el cuidado con que los tratara pudiera multiplicarlos. La señora Petra notó algo esa noche cuando Nadia llegó al cuarto. «Estás muy callada», le dijo desde su puerta envolviéndose en el rebozo que no se quitaba ni en verano. «Estoy bien, señora Petra», respondió Nadia y sonrió porque era lo que hacía, porque había aprendido a sonreír sobre las cosas que dolían para que no se las quitaran también. «¿Comiste?» «Sí». Era mentira, pero era una mentira pequeña hecha de amor, y Nadia decidió que ese tipo de mentiras no contaban. Esa noche, acostada en la oscuridad con los ojos abiertos hacia el techo, pensó en doña Carmen. Se preguntó cómo estaría, si Valeria seguía humillándola ahora que Nadia no estaba ahí para verlo, si la anciana había encontrado la manera de contarle algo a su hijo, o si seguía callada, tragándose las lágrimas junto con el miedo. Pensó en cómo doña Carmen le guardaba pan dulce en servilletas y le preguntaba cómo estaba, como si el bienestar de Nadia le importara de verdad, como si entre el mundo de arriba y el de abajo hubiera un hilo invisible tejido de gestos pequeños. Y pensó en el señor Rodrigo, en la rapidez con que la había despedido, en lo poco que había tardado en elegir a su esposa sobre la verdad, sin siquiera considerar que pudiera haber algo de cierto en lo que ella decía. No lo odiaba. Eso lo entendía también. Era más fácil no creer. Creer habría significado aceptar que la mujer con quien dormía cada noche era capaz de cosas que él no quería imaginar. Los días siguientes fueron más de lo mismo, solo que con menos dinero y más cansancio. Nadia buscó en otras colonias, más lejos, tomando camiones que no conocía. Fue a un hospital a preguntar si necesitaban personal de limpieza. Le dijeron que tenían lista de espera. Fue a un restaurante. Le dijeron que solo contrataban con experiencia en el ramo. Fue a una guardería. Le dijeron que necesitaban referencias verificables. Una tarde, caminando de regreso a casa bajo un sol que no tenía misericordia, Nadia sintió que las piernas no querían seguir. Se detuvo en la sombra de un árbol y apoyó la espalda en la barda. Cerró los ojos. Respiró. No lloraba. No todavía. Pero sentía que las lágrimas estaban ahí, represadas detrás de algo que se estaba adelgazando con cada día que pasaba. Esa noche
llegó a su cuarto al caer el sol. Se quitó los zapatos sin encender la luz. Se arrodilló junto a la cama, como había aprendido de niña, como hacía en los peores momentos desde que Emilio ya no estaba. Y habló. «Dios», comenzó, y su voz salió más rota de lo que esperaba. «Yo tuve un acto de compasión para ayudar a una persona que estaba sufriendo, y ahora estoy pasando por esta situación. No sé qué hacer, no sé cuánto más puedo aguantar. Por favor, Dios, dame una salida. Haz algo por mí». Se quedó en silencio con la frente apoyada en las manos juntas, escuchando el ruido de la calle, los perros a lo lejos, el televisor de la señora Petra a través de la pared. Y entonces escuchó algo más, unos nudillos golpeando su puerta. 3 golpes, seguros, cercanos. Nadia levantó la cabeza despacio, miró hacia la puerta con los ojos todavía húmedos. El corazón le latió de una manera extraña, entre el susto y algo que no sabía nombrar todavía. ¿Quién llamaba a su puerta a esa hora? Se puso de pie y caminó hacia ella, con la mano extendida hacia la manija, sin saber que lo que había al otro lado de esa puerta iba a cambiar todo lo que quedaba por venir. Nadia abrió la puerta y el mundo se detuvo. El señor Rodrigo Montesinos estaba en el umbral. No el hombre seguro y distante que ella conocía desde su escritorio o desde el otro lado de una llamada telefónica. Este era otro. Tenía los ojos enrojecidos, la corbata aflojada, el saco arrugado como si hubiera dormido con él puesto o no hubiera dormido en absoluto. Sostenía algo en la mano, pero Nadia tardó un momento en identificarlo porque no esperaba verlo ahí. Un ramo de flores marchitas, como si las hubiera comprado hacía horas y se hubiera olvidado de soltarlas. «Nadia», dijo, y su voz era irreconocible. Era la voz de un hombre que acaba de ver algo que no puede desver. «Necesito hablar contigo». Ella se hizo a un lado sin decir nada. Él entró al cuarto pequeño con pasos lentos, mirando sin ver las paredes, el catre ordenado, la mesita con la veladora encendida frente a la imagen de la Virgen. Se quedó parado en medio del cuarto como alguien que no sabe dónde poner el cuerpo. «Me lo contaste», dijo al fin sin mirarla todavía. «Me llamaste esa mañana y me contaste lo que viste. Y yo no te creí. Te dije que estabas mintiendo, que habías espiado, que mi esposa no era ese tipo de persona». «Señor Rodrigo, déjame terminar», dijo él, y se le quebró la voz en la última palabra. «Por favor». Nadia cerró la boca y esperó. El señor Rodrigo soltó el ramo de flores sobre la mesita sin darse cuenta, como si sus manos hubieran tomado esa decisión sin consultarle. Se pasó los dedos por el cabello y finalmente la miró. Y en sus ojos había algo que Nadia reconoció, aunque nunca lo había visto en él. Vergüenza. La vergüenza profunda y silenciosa de quien descubre que eligió mal en el momento que más importaba. «Regresé antes de lo previsto», comenzó a explicar con la voz de quien reconstruye algo que se rompió. «Hubo cambios en la empresa, tuvieron que adelantar unas reuniones y me dijeron que podía volver este fin de semana en lugar de la siguiente semana. Compré flores en el aeropuerto, para Valeria. Pensé llegar y sorprenderla». Hizo una pausa larga. «Llegué en silencio porque quería que fuera una sorpresa. Entré por el jardín lateral, el que da a la cocina, y vi...». No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Nadia cerró los ojos un momento. «Doña Carmen», dijo ella en voz baja. «Mi madre estaba en el suelo», confirmó él, y la voz se le rompió de verdad esta vez sin remedio. Llorando, empapada. Y Valeria le estaba gritando que limpiara mejor, que era una carga, que... Se detuvo. Apretó los labios. Tardó varios segundos en poder seguir. «Hice exactamente lo que tú hiciste. Me quedé paralizado viendo por la ventana y no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces recordé tu llamada, cada palabra que me dijiste esa mañana, y caí en cuenta de que tú no habías inventado nada, que todo lo que me contaste era verdad, que yo te despedí por decirme la verdad». El silencio del cuarto era de ese tipo que pesa. «La eché de la casa», continuó el señor Rodrigo, «a Valeria. Esta misma tarde». Ella quiso explicarse, pero no había nada que explicar,
porque la sorprendí en el momento mismo. Se fue sin poder decir nada que sirviera. Nadia pensó en Valeria, en su elegancia calculada, en los tacones resonando sobre el piso mojado esa mañana, en la frialdad con que había vaciado el balde, y también pensó, con esa honestidad que a veces la incomodaba, que algo en ella sentía lástima incluso por eso, porque nadie que hace ese tipo de daño está bien por dentro. Nadie. «¿Cómo está doña Carmen?», preguntó. El señor Rodrigo exhaló despacio. «Está en su cuarto. Se niega a comer mucho. Dice que está bien, pero yo sé que no lo está. Que lleva quién sabe cuánto tiempo cargando esto sola». Cerró los ojos un momento. Me dijo que no me había contado nada porque no quería causarme problemas, que sabía cuánto quería yo a Valeria y no quería ser la razón de una pelea. «Así es, doña Carmen», dijo Nadia, con una ternura que no pudo contener. «Sí», respondió él, y en esa sílaba cabía todo el peso de lo que significa conocer a alguien de verdad. «Así es mi madre». Hubo una pausa en que ninguno de los dos habló. Afuera, la calle seguía con su ruido de siempre, una moto que pasaba, una radio a lo lejos, los perros del vecindario respondiendo uno al otro en la oscuridad. Entonces el señor Rodrigo hizo algo que Nadia no esperaba. Se agachó, no hasta el suelo, pero sí lo suficiente para que el gesto fuera inequívoco. Una inclinación de cabeza y hombros, las manos juntas frente a él, los ojos bajos. «Perdóname, Nadia», dijo, «por no haberte creído, por haberte despedido sin escucharte, por haberte llamado mentirosa sin ninguna prueba. Hiciste lo correcto arriesgando tu trabajo para proteger a mi madre, y yo te lo pagué con una injusticia. Lo siento». Nadia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por segunda vez en la noche. Las contuvo apenas. «Ya está, señor», dijo con voz firme. «Está bien». «No está bien», respondió él levantando la mirada. «Pero quiero enmendarlo. Si tú quieres regresar a trabajar con nosotros, el puesto es tuyo, con las mismas condiciones de antes y con un aumento que mereces desde hace tiempo». Nadia lo miró un momento largo. «Déjeme pensarlo», respondió al final. El señor Rodrigo asintió, y en ese gesto había una aceptación real, sin presión ni expectativa. Se despidió con una inclinación de cabeza. Recogió su saco del respaldo de la silla donde lo había dejado sin darse cuenta y salió del cuarto cerrando la puerta con cuidado. Nadia se quedó sola. Se sentó en el borde del catre y miró la veladora frente a la Virgen. La llama se movía despacio, como respirando, y Nadia recordó su oración de hace apenas unos minutos, las palabras que había dicho arrodillada en la oscuridad antes de que tocaran la puerta. «Dame una salida. Haz algo por mí». Antes de terminar de orar había llegado la respuesta. Sonrió. No una sonrisa grande, sino de esas pequeñas que vienen de adentro, de un lugar que el sufrimiento no alcanza a tocar del todo. Le susurró algo a la Virgen que nadie más escuchó, y luego apagó la luz y se acostó. Esa noche durmió de verdad, por primera vez en días. Regresó a trabajar el lunes siguiente. La casa de los Montesinos se sentía diferente, más silenciosa, más grande, como si la ausencia de Valeria hubiera dejado un espacio que el aire tardaba en llenar. El señor Rodrigo estaba en casa más tiempo del habitual, reorganizando su agenda para poder estar cerca de su madre. Doña Carmen salía más de su cuarto, se sentaba en el jardín a tomar el sol de la mañana, y cuando veía llegar a Nadia, le sonreía con esa sonrisa que le arrugaba los ojos y que valía más que cualquier salario. La primera semana transcurrió con esa calma extraña que tiene la vida cuando acaba de pasar algo grande y todavía no termina de asentarse. Nadia trabajaba con la misma meticulosidad de siempre, dejando cada rincón impecable, cada superficie brillando, cada cuarto oliendo a limpio y a orden. Pero ahora había algo más en ese trabajo. Había gratitud. No la gratitud forzada de quien depende de algo, sino la gratitud genuina de quien perdió algo y lo recuperó, y sabe exactamente lo que vale. A veces, mientras limpiaba, escuchaba al señor Rodrigo hablar por teléfono en su estudio, con una voz que ya no tenía esa dureza de antes.
Parecía un hombre que estaba aprendiendo algo sobre sí mismo, que estaba revisando con cuidado las cosas en las que había creído sin cuestionarlas. Nadia no se metía en eso. No era su historia para tocar. Fue el miércoles de la segunda semana cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Nadia estaba en el jardín posterior tendiendo unos manteles al sol cuando escuchó el timbre del portón principal. Doña Carmen estaba en la cocina preparando atole, que era lo que hacía cuando quería sentir que era útil. El señor Rodrigo había salido a una reunión breve en la colonia y volvería al mediodía. Nadia fue a ver quién era. Al otro lado del portón, Valeria Montesinos estaba de pie en la banqueta. No era la Valeria de siempre. Eso fue lo primero que Nadia notó. Vestía ropa sencilla, sin la elegancia calculada de siempre. El cabello estaba recogido de manera simple, sin el cuidado que normalmente ponía. Y su cara, esa cara que Nadia había visto siempre, con una expresión de control absoluto, estaba deshecha. Los ojos hinchados, sin maquillaje, con el rastro seco de lágrimas que habían venido y vuelto muchas veces. Las dos mujeres se miraron a través del hierro del portón. Nadia no abrió. No todavía. «Vine a ver a Rodrigo», dijo Valeria con una voz que apenas se sostenía, y a doña Carmen. «El señor no está», respondió Nadia, sin dureza, pero sin calidez tampoco. Valeria asintió despacio. Miró sus propias manos un momento. «¿Puedo esperar?» Nadia estudió su cara. Buscó en ella la arrogancia fría de la mujer del balde, la voz que había dicho, «Tú no eres mi madre, eres una carga». Y encontró algo distinto. No sabía si era real o si era otra capa de la misma actuación. No lo podía saber todavía. Abrió el portón. Valeria entró sin decir nada, con pasos que no resonaban como antes. Se sentó en la silla del jardín que Nadia le indicó, con las manos sobre las rodillas, mirando el pasto como si en él estuviera buscando algo que había perdido. Nadia volvió a sus manteles sin hablarle. Fue doña Carmen quien salió a los 10 minutos, con su taza de atole en las manos, y se detuvo al ver a su nuera, sentada en el jardín. Hubo un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Y entonces Valeria se levantó, y ante los ojos de Nadia, que miraba de reojo desde los tendederos, hizo algo que no correspondía con todo lo que había sido hasta ese momento. Se arrodilló frente a la anciana, con las rodillas en el pasto húmedo, las manos extendidas hacia las de doña Carmen, la cabeza inclinada y una voz rota que no buscaba justificarse, sino solo vaciarse de todo lo que cargaba. «Perdóneme, doña Carmen, por favor. Todo lo que le hice estuvo muy mal. Fui arrogante, fui cruel, y no tengo cómo justificarlo. Usted no merecía nada de lo que le hice. Nada». Doña Carmen la miró desde arriba. Sus ojos viejos y cansados recorrieron a esa mujer que tenía de rodillas frente a ella, y en su expresión no había triunfo ni rencor, solo una tristeza grande y una bondad más grande todavía. Fue en ese momento cuando escucharon el portón abrirse de nuevo. El señor Rodrigo había regresado antes de lo previsto. Se detuvo en seco al ver la escena en el jardín, su esposa arrodillada frente a su madre, su empleada de pie junto a los tendederos sin moverse, su madre con la taza de atole en las manos y los ojos llenos de algo que todavía no se decidía a hacer lágrimas. Y en su propia cara, Nadia vio una batalla. Entre el amor que todavía existía aunque estuviera herido y el daño que no podía ignorarse aunque doliera reconocerlo. Lo que dijera el señor Rodrigo en los próximos minutos lo cambiaría todo. Y Nadia, sin saber por qué, sintió miedo de lo que vendría después, no solo para ellos, sino también para ella, porque había algo que todavía no había dicho, algo que Valeria no sabía, y que Nadia tendría que confesar antes de que la paz fuera posible de verdad. El jardín se quedó inmóvil. Era de esos momentos en que hasta el viento parece contenerse, como si la naturaleza entendiera que lo que está por ocurrir necesita silencio para suceder bien. Los pájaros callaron, las hojas dejaron de moverse, y los 4 seres humanos reunidos en ese espacio verde y luminoso permanecieron en sus lugares como si alguien hubiera pausado el tiempo. El señor Rodrigo miraba a su esposa arrodillada en el pasto frente a su madre. Valeria no se había levantado. Seguía con las rodillas sobre la hierba húmeda.
las manos extendidas hacia las de doña Carmen, la cabeza inclinada con una humildad que no parecía actuada, que tenía la textura torpe e incómoda de algo genuino. Lloraba en silencio, sin los aspavientos de quien quiere ser visto llorando, sino con esa clase de llanto quieto que viene de un lugar profundo y no pide permiso. «Rodrigo», dijo Valeria sin levantar la vista, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Vine porque necesitaba decirle esto a tu mamá antes que cualquier otra cosa, antes de intentar hablar contigo, antes de pensar en mí». El señor Rodrigo no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia el jardín, dejó su saco sobre el respaldo de la silla y se quedó parado a unos metros de las dos mujeres. Nadie observaba desde los tendederos sin moverse, sin saber si debía retirarse o si su presencia ahí era parte de algo que todavía no terminaba de armarse. «¿Cuánto tiempo?», preguntó el señor Rodrigo al fin, con una voz que era más tristeza que enojo. Valeria cerró los ojos. «Casi desde que llegó a vivir aquí», respondió, y cada palabra le costaba. Al principio eran cosas pequeñas, palabras que no debí decir. Luego fue peor. Fui perdiendo el control de algo que debía haber enfrentado desde el principio y no lo hice. No tengo una excusa, Rodrigo. No existe una excusa para lo que le hice a tu mamá. Doña Carmen, que había permanecido en silencio con la taza de atole entre las manos, hizo algo entonces que nadie esperaba. Se agachó despacio, con el cuidado que exigen los huesos viejos, y tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Ya, hija», dijo con esa voz suave que tenía cuando le guardaba pan dulce a Nadia en servilletas. «Levántate del suelo, ya». Valeria levantó la mirada con los ojos rojos y desbordados, como si no pudiera creer que la palabra hija hubiera salido de esa boca después de todo lo que había hecho. «¿Cómo puede perdonarme?», susurró. «Porque el rencor me pesaría demasiado», respondió la anciana, con esa sabiduría simple de quien ha vivido suficiente para saber que cargar el odio cansa más que soltarlo. «Y porque ya estoy vieja para cargar cosas pesadas». Algo en la cara del señor Rodrigo se movió, un músculo en la mandíbula, un parpadeo más largo de lo normal. Nadia lo vio y supo que él también estaba librando una batalla adentro, en ese territorio invisible donde viven las decisiones que nos definen. Se acercó, se arrodilló junto a su esposa en el pasto, lo cual nadie había anticipado, y tomó su mano con la misma mano con que había comprado flores en un aeropuerto pensando sorprenderla, sin saber que la sorpresa sería otra y que dolería de una manera que no había imaginado. «No voy a pretender que esto no pasó», dijo con voz firme pero sin crueldad. «No voy a actuar como si fuera fácil, pero si mi madre puede darte una oportunidad, yo también puedo intentarlo». Valeria lloró con una intensidad que no tenía nada de elegante, que era solo un ser humano vaciándose de algo que había cargado demasiado tiempo. Y doña Carmen la dejó llorar sosteniéndole las manos, con esa paciencia infinita de las mujeres que han aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es quedarte. Nadia miró la escena desde su lugar y sintió que algo cálido le recorría el pecho. Era alivio, era gratitud, era esa sensación extraña y hermosa de ver que las cosas, cuando se les da tiempo y verdad, a veces terminan bien. Y fue en ese momento, precisamente en ese momento, cuando entendió que ella también tenía algo pendiente. Se limpió las manos en el delantal y dio unos pasos hacia adelante. «Señores», dijo, con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba en las orillas. «Necesito decir algo». Los tres la miraron. Nadia respiró hondo. «Señora Valeria», comenzó mirándola directo a los ojos. «Fui yo quien llamó al señor Rodrigo esa mañana. Fui yo quien le contó lo que vi por la ventana. Sé que usted no lo sabía, y quiero que lo sepa de mi boca antes que de cualquier otra manera». El silencio que siguió fue diferente al de antes, más tenso, más afilado. Valeria la miró durante un momento largo que Nadia no supo cómo interpretar. Buscó en esa mirada la rabia que esperaba, el frío calculado que había visto aquel día del balde, la dureza de quien ha sido expuesto, y busca a quien culpar. No encontró nada de eso. «Lo sé»,
dijo Valeria al fin, en voz baja. Nadia parpadeó. ¿Lo sabía? Lo supuse desde el principio, respondió ella, y en su voz no había acusación. Nadie más pudo haber sido. Yo sabía que ese día llegaste temprano porque encontré tu trapo en el cuartito de limpieza cuando fui a guardarlo. Hizo una pausa. Me tardé en entender que lo que hiciste fue lo correcto. Me costó mucho entenderlo, pero lo entendí. Se levantó del pasto con ayuda del señor Rodrigo. Sacudió las rodillas de su ropa con un gesto automático y luego miró a Nadia con una expresión que era nueva en su cara, que no tenía nada del control ni de la distancia de antes. Arriesgaste tu trabajo para proteger a una persona que estaba sufriendo, dijo. Eso no es traición. Eso es lo que debería hacer cualquier persona buena. Su voz se quebró levemente. Yo no fui una persona buena. Tú sí lo fuiste. Nadia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por tercera vez en pocos días, y esta vez no pudo contenerlas del todo. Una bajó por su mejilla oscura y ella no se la limpió. Entonces no hay secretos, dijo con una voz que se esforzaba por no romperse. Bien. No, confirmó Valeria, y luego, sin previo aviso, dio 2 pasos hacia Nadia y la abrazó. Fue un abrazo que ninguna de las dos esperaba. Torpe al principio, de esos que no saben dónde poner los brazos, y luego más real, más firme, de esos que dicen cosas que las palabras no alcanzan a cubrir. Nadia cerró los ojos y correspondió el abrazo sin saber muy bien qué estaba pasando, solo que estaba pasando algo necesario. Doña Carmen las observaba con la taza de atole todavía en las manos y una sonrisa que le arrugaba los ojos hasta casi cerrarlos. El señor Rodrigo miró a su madre. Doña Carmen lo miró a él. Y entre los dos pasó uno de esos entendimientos silenciosos que solo existen entre personas que se conocen desde siempre y no necesitan palabras para hablar. Lo que siguió no fue fácil de inmediato, porque las cosas reales nunca lo son. Valeria regresó a la casa, pero regresó diferente. No con la facilidad de quien nunca se fue, sino con el cuidado de quien sabe que está siendo recibida de nuevo en un lugar que tuvo que ganarse otra vez. Había mañanas en que el señor Rodrigo y ella hablaban en voz baja en el estudio por mucho tiempo, y había silencios entre ellos que todavía dolían, pero que poco a poco fueron dejando espacio a otras cosas. Con doña Carmen, el cambio fue visible desde los primeros días. Valeria aprendió por primera vez en su vida a sentarse junto a la anciana sin una agenda, sin prisa, sin la impaciencia que antes le salía por los poros. Le preguntaba cómo había dormido. Le ofrecía el control de la televisión. Le pedía que le contara cosas de cuando el señor Rodrigo era niño y escuchaba de verdad, con una atención que no tenía el brillo falso de la cortesía, sino la textura honesta del interés genuino. Doña Carmen la dejó entrar, no de golpe, no con los brazos completamente abiertos, sino de a poco, como quien abre una ventana en invierno. Primero solo una rendija para ver si el aire es tolerable, luego un poco más, luego del todo, y con Nadia, algo que nadie habría pronosticado. La primera vez que Valeria le ofreció sentarse con ella y doña Carmen a tomar café en la mañana, Nadia pensó que era un gesto de cortesía, de esos que se hacen una vez y no se repiten. Pero Valeria lo volvió a ofrecer al día siguiente y al siguiente. Y un martes por la mañana, las 3 mujeres estaban sentadas en el jardín con sus tazas de café, y doña Carmen contaba una historia de cuando era joven que las hacía reír. Y Nadia se rió también, de verdad, con toda la boca. Fue doña Carmen quien lo dijo primero, con esa sencillez de los viejos que ya no le tienen miedo a nombrar las cosas. Miren nada más, las 3 aquí, en paz. Yo creo que por esto valió la pena todo lo demás. Nadia la miró, luego miró a Valeria, y Valeria las miró a las dos con esos ojos que ya no tenían frío, que habían aprendido a estar abiertos de una manera que antes no sabían. Sí, dijo Valeria en voz baja, creo que sí. El señor Rodrigo cumplió su palabra desde el primer día. El aumento que le dio a Nadia era más del doble de lo que ella esperaba, y cuando Valeria se enteró del número, llamó a su esposo al estudio y le dijo que no era suficiente,
que debía ser más. El señor Rodrigo la miró sorprendido, y ella le sostuvo la mirada sin parpadear. «Lo que hizo Nadia no tiene precio», dijo, «pero al menos que el salario lo intente». Nadia, cuando supo el número final, se quedó parada en la cocina sin hablar por un momento. Luego salió al jardín, se sentó en la silla bajo el árbol y le habló a Dios otra vez, no con urgencia ni con súplica, sino con esa calma tranquila de quien tiene algo enorme que agradecer y no sabe por dónde empezar. Empezó por el principio, por haber llegado temprano aquel martes, por haber olvidado un trapo de microfibra el día anterior, por haber escuchado cuando todo le decía que callara, por haber marcado ese número con las manos temblando, porque todo lo que había venido después, lo bueno y lo difícil, había comenzado en ese momento exacto en que eligió hacer lo correcto aunque le costara. Pasaron los meses. La casa de los Montesinos fue llenándose de una vida diferente, más honesta, más imperfecta, pero también más real. Había discusiones, como en todas las casas donde vive gente de verdad, pero había también reconciliaciones, risas en la cocina, tardes en el jardín con el atole de Doña Carmen y el café de Valeria, y la presencia silenciosa y ordenada de Nadia que hacía que el espacio se sintiera cuidado. La señora Petra, cuando Nadia le contó todo una noche con una taza de té entre las manos, la escuchó hasta el final y luego dijo: «¿Y qué aprendiste de todo esto, mija?». Nadia pensó un momento. «Que hacer lo correcto no siempre sale bien de inmediato», respondió, «pero que si lo haces de verdad con el corazón limpio y sin esperar nada a cambio, tarde o temprano, Dios le da vuelta a la situación». La señora Petra asintió despacio, como quien escucha una verdad que ya conocía pero que es hermoso volver a oír. «Y también aprendí», agregó Nadia, con una sonrisa pequeña que venía de muy adentro, «que el bien que uno siembra en silencio, sin que nadie lo vea, no se pierde, nunca se pierde». Afuera la noche era tranquila, las estrellas estaban en su lugar, y en algún jardín de una colonia ordenada y callada, tres mujeres muy distintas entre sí se habían encontrado en el único lugar donde las diferencias dejan de importar, en la honestidad de reconocer quiénes habían sido y en el valor de decidir quiénes querían ser. La paz, cuando por fin llegó, no llegó de golpe ni con fanfarrias, llegó despacio, como siempre llega lo verdadero, como el amanecer, como el café caliente, como una mano extendida en el momento exacto en que más se necesita. Si alguna vez hiciste lo correcto y recibiste injusticia a cambio, esta historia es para ti. No te rindas. El bien que siembras en silencio, con el corazón limpio y sin esperar nada a cambio, no desaparece. Dios lo ve, Dios lo guarda, y en el momento que menos esperas te lo devuelve multiplicado.